Hola, hola, ¿cómo están compañeros? Saludos. Hoy quiero hacer un video futurista o de un proyecto que pudiera ser Cuba. Creo que, como he dicho en otro momento, creo que Cuba amerita una estrategia económica que rompa los paradigmas y los temores, ¿no? O paradigmas audaces para romper el bloqueo y generar el verdadero desarrollo que necesita Cuba. Sabemos que Cuba tiene una economía asediada, el bloqueo gringo, eh, que genera un golpe económico grande a la sociedad cubana. Pero compañeros, el bloqueo los gringos no lo van a quitar. Cuba tiene que caminar por sus propios pies y olvidarse del bloqueo. Como dijo un venezolano, o inventamos o erramos. Uno de los impactos del bloqueo es llevar a que la población cubana vea al Estado como un Estado fallido, porque realmente Cuba necesita ese dólar y necesita implementar medidas que tal vez eh, conlleven a medidas antisociales, o sea, contra la sociedad, para buscar y mantener la sociedad cubana en salario, en cosas, en la medicina. No, entonces Cuba amerita ese tomar medidas como tiendas para buscar dólares, ¿no? Sabemos que el golpe del dólar a la economía en el sistema SWIFT impide a los europeos, a los turistas europeos, operar en Cuba, traer la divisa que se necesita el país. Por lo cual, al no poder usar sus tarjetas de crédito, por lógica, disminuye el turismo. Por eso el turismo no ha avanzado en Cuba. O sea, no llegamos a los 4 millones de turistas cuando Obama simplemente flexibilizó y empezaron a entrar los cruceros. Soy de la opinión que Cuba tiene, como dice un venezolano, inventar para no errar, pero inventar con ciencia y con las ciencias económicas que se necesita, y tener la valentía nuestros gobernantes de tomar esas medidas. No podemos seguir pensando en que un día los gringos quitarán el bloqueo, porque no lo van a quitar. Tendría que acabarse el imperio gringo para que eliminen el bloqueo. Tenemos aliados importantes como Rusia, China, estamos en los BRICS. Entonces, ¿por qué Cuba no yuaniza la economía según los estándares internacionales y paga salarios en yuanes a la población y expresa toda la economía en yuanes? Si Cuba simplemente hace eso y simplemente hace un tratado con China interbancario, donde la banca central china y bancas privadas operen en Cuba
para beneficio de la población y de las pequeñas empresas cubanas y de las empresas estatales cubanas y para las empresas que están operando en Cuba, tanto hoteleras de España y de otros lugares, ¿no? Operando esas empresas con yuanes y con Cuba, por ejemplo, vamos a poner una cantidad hipotética, 100.000 millones de yuanes de inicio. Pero aparte, si Cuba y China hacen un acuerdo de cero aranceles económicos entre sus economías, ¿no? Cero aranceles económicos, el impacto económico hacia la isla sería descomunal. Pero si más allá, para no crear la monopolización simplemente con China, Cuba elimina con los países BRIC los aranceles aduanales por acuerdos mutuos o simplemente elimina sus aranceles, el flujo de capital y de productos hacia Cuba sería enorme. Pero Cuba tiene un problema que necesita subsanar: energía, electricidad. ¿Cómo parar las plantas eléctricas obsoletas de los años 80, 70 que tiene nuestra patria? Porque para que el cambio tecnológico a sistemas combinados necesita paralizar por un tiempo X esas plantas. ¿Qué conlleva eso? A que se cae la electricidad del país de nuevo, como ha sucedido, porque hay inestabilidad, porque son plantas viejas, obsoletas. Y pregunto, si se toma la ionización, se elimina el dólar y se exige a los turistas el uso del yuan, me pregunto, ¿esto no aumenta el flujo de turismo desde China, Rusia y los países de Asia hacia Cuba, que no necesitarían dólares? Y si se usa los avances tecnológicos bancarios, el sistema de pago chino y ruso se implementa en Cuba y se da al pueblo la tarjeta MIR de crédito y la tarjeta china, aparte de los salarios, incluso para las pequeñas empresas, las MIPYMES, para generar las fuerzas productivas del país. ¿Qué pasa y qué impacto no tendría en la economía cubana? Pero hablando de la energía eléctrica, tenemos en Cienfuegos una central que está en casi un reactor en 97% por terminal y el otro está casi en un 40%. Claro que no se esa central atómica no se actualizaría por medio de China y Rusia y Cuba poniendo el capital junto con los BRIC y la generación de la ganancia de la yuanización de la economía cubana. Simplemente la central atómica de Juraguá, que tiene un 97% para por lo menos un reactor, tiene un 97% determinado. Ponerlo con las nuevas centrales nucleares que tiene la empresa rusa, Rosneft, creo que se llama.
Rosneft, exactamente, Rosneft, con los nuevos reactores RM1200, ¿no? Y activando también el otro reactor que está casi terminado, genera aparte un ahorro en yuanes. Vamos a ponerle porque se pagaría en yuanes. Un ahorro energético. ¿Por qué se genera un ahorro energético? ¿Por qué ahorra? Porque ya hay una infraestructura constructiva donde habría que cambiar algunas cosas, tal vez tuberías, tal vez, ¿por qué? Porque son nuevas tecnologías, pero hay un cimiento, una infraestructura que genera al final los ahorros también. Claro, hay que hacer me imagino que entre los ingenieros están haciendo estudios, ¿no? Estudios en estado de la construcción, pero al final va a haber un ahorro en divisa, por lo menos del reactor con más terminación, que tiene el 97% terminado. Simplemente son 1200 megawatts. Si se termina el segundo reactor serían 2400 megawatts. Lo inteligente sería retomar la inversión de los 4 reactores, que generaría 4800 megawatts, 2/3 de la energía eléctrica del país, que son alrededor de 7000 megawatts. Pero claro, sería bueno en ese caso, una vez terminada, usando toda esa infraestructura de la yuanización, el aumento del flujo de capital, la exportación del turismo chino, el turismo ruso, o sea, y los créditos de inversión de los BRIC, ¿no? La energía serían 4800 para llegar a 7000 megawatts. La energía restante se pudiera usar sistemas modulares de reactores atómicos que lo produce China y Rusia, y precisamente nuestro socio Rusia. Sería uno de los socios fundamentales, China y Rusia. Simplemente con esos reactores modulares, que los hay de 300 megawatts, se necesitarían alrededor de 10 reactores modulares que son más económicos para generar la inversión, la producción de energía eléctrica de Cuba. Pero eso se hace cambiando el paradigma económico del país. No podemos seguir estancados en pensar en cómo buscar dólares, ir a las Naciones Unidas y denunciar el bloqueo, porque los gringos no lo van a quitar. Hay que inventar, compañeros. Hay que buscar nuestros socios, y tenemos los BRIC. Tenemos los BRIC para impulsar el desarrollo industrial de nuestra patria. Con la construcción de las Uraguá y 10 reactores modulares que generarían el 100% de la demanda actual de Cuba de electricidad, se calcula que la central atómica de Uraguá en 5 años pudiera estar funcionando, porque ya tiene una infraestructura, ¿no? Sería avanzar en el reactor más adelantado, echarlo a funcionar y después seguir en el segundo reactor para
tener por lo menos 1% de energía eléctrica. Eso generaría el cero apagón en Cuba. Pero daría tiempo a no destruir las centrales termoeléctricas que tenemos en el país, sino modernizarlas, hacer sistemas combinados, modernos, que generan un 50 y 60% del estándar internacional del ahorro de la producción energética de combustible, sistema gas o gasoil, sistemas combinados. Daría tiempo a que se puede paralizar las plantas termoeléctricas y con tiempo ir poco a poco modernizando esas centrales termoeléctricas para no destruirlas, simplemente ser una fuente mayor de energía eléctrica para el país. Creo que es posible la yuanización. Tenemos un proyecto político semejante a China. Tenemos una alianza con el Partido Comunista Chino, una alianza con Rusia indestructible, ¿no? De la época de la Unión Soviética y actualmente con el gran líder que tiene, que es Putin, con la Duma estatal rusa, pero realmente con China, que es un aliado importante desde el punto de vista estratégico, geopolítico, y un mismo proyecto de sociedad. Creo que no podemos estar estancados y Cuba necesita esa yuanización urgentemente. ¿Es posible el desarrollo de Cuba? Claro que es posible. Es posible echar a andar la central atómica de Uruguay con Rusia, China, Irán, nuestros aliados, especialmente Rusia y China. Si es posible. La ionización daría la inversión. Cero aranceles a nivel de los países BRIC y a nivel de los países de China, Rusia, a sus exportaciones hacia Cuba. Aumenta el flujo. La alianza bancaria entre la banca china, la banca central privada china, pero más allá de la banca rusa, tanto privada como estatal, con una yuanización, hasta que empiece la moneda de los BRIC. Sería un impacto económico para el pueblo de Cuba que lo amerita. Ese impacto económico que necesita la revolución para salvar la revolución, para poner precios estándares internacionales, mejorar el poder adquisitivo, controlar la inflación. ¿Es posible? Sí, es posible. Ojalá que compartan este video para que llegue, especialmente los cubanos que están en la isla, llegue a líderes de la revolución, a líderes que puedan, pensar que hay un camino para salvar la revolución, salvarlo de lo que quieren los norteamericanos, que el pueblo se disocie de la revolución, porque es tanta la crisis económica y tanta la vida dura en la isla que sé que es difícil para nuestro presidente Díaz-Canel, pero o inventamos
o Ramos, como dijo aquí un venezolano. Sí por Cuba, sí por la ionización, sí por la inversión en la central atómica de Uruguay y $0 de la isla. No usar más el dólar, usar el yuan, usar el yuan es el camino.